Bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar otro tema muy relacionado también, que es a propósito de la enfermedad mental y las terapias alternativas. ¿A qué nos referimos con terapias alternativas? Bueno, ya por los días de ayer y antier íbamos comentando cómo es que de pronto parece lo más viable, o al menos una solución viable, parece, digo, en verdad que no lo es. Pero de pronto, lamentablemente, en un intento de buscar algún tipo de solución, esta se termina buscando en algún lugar que a final de cuentas solo hace resonancia con la propia enfermedad, ¿no? Y comentábamos, por ejemplo, cómo muchas personas pueden, ante determinada circunstancia, asumir que el malestar que está padeciendo, ya sea sobre su propia persona o que está padeciendo algún familiar, alguna persona querida, se debe, por ejemplo, a una posesión, y entonces ya van a exorcizarlo. Se debe a algún, pueden tratarse de un montón de cosas, de fantasmas en la casa, y bueno, pues ya están ahí purificando la casa o haciendo cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y bueno, ya mencionábamos cómo es que este tipo de circunstancias solo suman a el delirio y van de alguna forma como amarrándolo mucho más fuerte, ¿no? A lo que parece ser la realidad de alrededor. Tú comentabas un caso de que ya en otra ocasión habíamos hablado sobre este niño, ¿no? Que padece un coma luego de una cirugía que le hacen de urgencia. Y bueno, pues el niño despierta en este delirio, ¿no? De que visitó el cielo y de que habló con Dios y un montón de cosas. Y es verdaderamente triste ver esto, porque, bueno, pues yo quisiera pensar que los papás están igual de desorientados, ¿no? No quisiera pensar que está muy impulsado por una cuestión mercadotécnica que tiene que ver con lo mucho que se puede vender este tipo de material, ¿no? Porque además se vende esta experiencia del niño en el cielo, ¿no? Quisiera pensar que es porque estas personas alrededor del niño sufren también de algún tipo de desorientación que les hace pensar que es viable, ¿no? Explicarle de esta manera al niño o reforzárselo. Sin embargo, eso no cambia el hecho de que empeora la condición, y cuando se trata de pequeñitos, bueno, pues en verdad que ¿para dónde más puede crecer ese arbolito, no? ¿Qué otras opciones tendría? No tiene una opción saludable para interpretar, para significar esa experiencia traumática que sufrió. No tiene ningún otro recurso más que la psicosis. Y pensaba, Gaby, ahorita que hablabas de los exorcismos, de este caso tan famoso que hasta se le hizo una película, ¿no? Me parece que se llama El exorcismo de Emily Rose. Exacto. Y ahí, bueno, ya digo, con toda la producción de Hollywood, ¿no? Y los efectos especiales, pero ahí vamos viendo un caso como muy preciso de una persona que estaba severamente perturbada y que se intenta hacer una intervención de exorcismo, y la muchacha acaba muerta, ¿no? Como era de esperarse, acaba muerta. ¿Por qué? Porque estaba en unos niveles de ansiedad terribles. La mujer ya no comía, no dormía, cada vez estaba peor, y hasta que murió de un arresto cardíaco, me parece, ¿no? Fue lo que acabó fulminando su vida. Y ahí vamos a tener como dos posturas muy muy fuertes, ¿no? Porque por un lado tenemos a la ciencia y por otro lado tenemos a la fe. Y esto no es en el único momento en el cual la fe acaba resultando ser una terapia alternativa. Vamos a encontrarnos personas que se rehúsan a tomar tratamiento, por ejemplo, de cualquiera de sus enfermedades, no solamente enfermedades mentales. Física, sí. Ajá, y se dedican a hacer oración, ¿no? O van a misas de curación. Y uno podría decir, bueno, ¿qué pasa ahí, no? ¿En qué momento se escinde de ese momento la cabeza como para no poder entender que por un lado está la fe y por otro lado está nuestra salud y la ciencia, ¿no? Realmente las posibilidades que tenemos para podernos ayudar de la medicina moderna, para ayudarnos de un profesional, porque fíjese cómo, en el fondo,
en este tipo de vuelcos que le intentamos dar a estos tratamientos, podríamos llegarnos a encontrar que está el deseo de no curarnos. Y eso es una cosa muy, muy grave. Así como en muchos momentos hemos hablado de la pulsión de muerte, ahí podríamos encontrar una manifestación clara de justamente cómo es que opera esto. Yo voy a hacer como que me trato, aunque yo sé que no me va a servir para nada, porque de alguna manera estoy buscando enfermarme. Y enfermarme todavía más, ¿no? Esto es una cosa bastante, bastante grave que vamos a estar revisando el día de hoy, así como muchas otras cosas. Así que quédese con nosotros. Nosotros vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de los padecimientos mentales y su relación con las terapias alternativas. Pero antes de continuar, tenemos un servicio social. Se está solicitando sangre tipo A positivo y tipo O positivo para el señor Enrique Mora Hernández, que se encuentra en el Hospital Chapalita. Por favor, si vas al hospital, ve en ayunas y señala que la sangre que estás donando es para el señor Enrique Mora. Por tu generosidad, muchas gracias. Recuerda, sangre tipo A positivo y tipo O positivo. Y bueno, continuando con esto que hablábamos en el corte pasado, aquí es interesante pensar, ya ayer comentábamos, por qué es que coinciden, ¿no? Digamos, como que hace resonancia este tipo de lógica o este tipo de entendimiento con el entendimiento de una persona que está en un quiebre psicótico, efectivamente. Sin embargo, en verdad se suma también este deseo mortífero, que es el deseo de permanecer enfermo, y ya también en días pasados comentábamos, ¿no? Cómo es que la parte más difícil verdaderamente de poder hacer alguna modificación, porque pienso que gran parte del miedo de muchas personas es si tienen alguna condición y si esta condición es curable, ¿no? Si se puede hacer algo al respecto. Y bueno, de ello depende en gran medida el hecho de que se experimente como un malestar más que como un beneficio, porque en verdad hay una parte de nosotros mismos que lucha por que permanezca la enfermedad, por muchos motivos, no únicamente por las ganancias secundarias que puede aportar, que ya ayer mencionaba algunas, ¿no? Bueno, pues se permiten hacer muchas cosas o dejar de hacer muchas cosas, dejar de tener muchas responsabilidades, tomando como justificación esta enfermedad. Esas serían las ganancias secundarias. Pero si nos vamos todavía, un ejemplo, ¿no? Pero si nos vamos todavía de forma más, o una otra ganancia secundaria, ¿no? No separarse nunca de los papás, que es algo como un deseo infantil que prevalece en mayor o menor medida en todas las personas, en forma de angustia de separación, pero una persona que está en esta condición, que está en un quiebre psicótico, bueno, pues va a tender mucho más a recurrir a esta pegazón, ¿no? A estas formas fusionales de relacionarse. Pero si dejamos esto de lado, tendríamos que entender que la enfermedad, esto que nosotros vemos como patología, es un intento de la cabeza de solucionar un problema. Es un intento fallido de nuestro psiquismo por solucionar algo. Entonces, si yo estoy teniendo una alucinación o si estoy teniendo un delirio de persecución, si pienso que lo que hacen las personas alrededor, por ejemplo, es específicamente para molestarme, que conocen específicamente cuáles son mis puntos frágiles y se ensañan sobre ellos, estos síntomas no son sacados de la manga, no son al azar, no es como que de pronto pues nos pegó una gripa y ni modo, ¿no? Es el bicho y vamos a estar moqueando, no. Están específicamente diseñados esos síntomas y esa enfermedad en particular para intentar lidiar con un conflicto que tenemos.
Entonces, por ejemplo, el ejemplo más sencillo creo, y por lo tanto el que más usualmente echamos mano, es de la proyección, ¿no? Cómo lidiar con algo que verdaderamente me corresponde a mí, como puede ser, no sé, una atracción homosexual hacia alguien de afuera. Bueno, pues esto sufre una serie de transformaciones, este sentimiento, este deseo sufre una serie de transformaciones hasta el punto de convertirse en odio para tratar de protegerme de esta sensación, bueno, pues además de desconcierto, ¿no? ¿Qué soy? ¿Qué me gusta realmente? Se puede transformar en odio y además proyectársele a la otra persona, ¿no? Entonces un hombre podría estar constantemente con un delirio de persecución de los otros hombres, ¿no? Todos los hombres me odian, en especial los muy guapos, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que me atraen realmente, porque son aquellos de los que necesito defenderme. Una mujer igual, ¿no? Las mujeres me odian, me están viendo, me están criticando, me están haciendo. ¿Por qué? Porque esa fue la mejor manera que encontró nuestro psiquismo en ese momento de la vida para lidiar con esa ansiedad, ¿no? Si hubiese salido al consciente, me siento atraído o atraída sexualmente por alguien de mi propio sexo, probablemente habría sido muy devastador para la cabeza. Entonces, en un intento por protegernos de eso, hace una serie de movimientos que también es difícil mover o también es difícil como escarbar. ¿Por qué? Porque están ahí como una manera, otra vez, de solucionar un problema. Entonces, si yo te digo que te voy a quitar esa muleta porque esa muleta te está haciendo daño, te está gangrenando, es muy posible que no quieras porque sí te está gangrenando, pero también con esa es con la que estás caminando. Esa es, digamos, la principal dificultad para poder entrar a un tratamiento profesional y una de las razones por las cuales muchas personas prefieren entrar a una alternativa holística, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esta misma idea, así como con los medicamentos alopáticos, que nos va a hacer menos daño, ¿no? O que estamos menos graves si solo recurrimos a eso. Pero es muy común escuchar que las personas dicen, a mí no me gusta tomar medicina porque me hace daño, ¿no? Me lleno de químicos. Y uno podría entender si estuviéramos hablando de, pues no sé, la verdad es que ahorita no se me ocurre ninguna cosa, pero si estamos tomando vitaminas nos estamos llenando de compuestos químicos también. Si estamos comiendo nos estamos llenando de compuestos químicos. No, todo nuestro cerebro tiene sí, nosotros estamos hechos de compuestos químicos, entonces si se fija es un argumento muy pobre para decir, uno podría pensar, no, bueno, pues es que me caen muy pesados en el estómago. Bueno, pues eso ya es una cosa muy distinta, pero cuando el miedo va a llenarnos de químicos malvados o malignos, ¿no? Que a veces podríamos pensar con ciertas medicinas ha resultado ser una cosa muy muy real, ¿no? Por ejemplo, todo este tiempo que por ejemplo la aspirina tenía, no me acuerdo muy bien qué fue lo que pasó, pero hubo un tiempo en el que un lote de aspirinas salieron adulteradas, salieron muy malas y estaban provocando muchas enfermedades a las personas que tomaban aspirinas. Entonces, por supuesto que ahí está el miedo, ¿no? De decir, bueno, es que no sabemos. Pero ese miedo no es tanto por la realidad latente, sino por justamente el miedo a que se nos vaya a quitar lo que tenemos. ¿Sí ve? A que sabemos que tal vez para poder lidiar con una enfermedad mental nos vamos a tener que meter hasta las profundidades de nuestros propios infiernos, ¿no? De enfrentarnos con tantas cosas que nos aterrorizan. Y entonces mejor me tomo un tecito de canela, ¿no? Para bajarme los delirios. Y no funciona. ¿Sí ve? No funciona. Nos hacemos pensar que nos funciona. ¿Por qué? Porque ahí hay un cierto efecto placebo con todas estas cosas. Tal vez usted no esté familiarizado con el efecto placebo. En un estudio de medicamento, imagínese que son 5 personas. A una persona le va a tocar un placebo. Una de las 5 personas no tomó medicina realmente, solamente tomó azúcar. Solamente tomó el excipiente, pero no tenía ninguno de los activos. Esto se va utilizando como un método de control para ver si realmente sí está funcionando la medicina. Si la persona que tomó placebo se cura, uno podría decir, a ver, y las personas que no tomaron placebo no se curan, ¿qué es lo que está pasando? Es un método de control, pero este efecto placebo va relacionado con nuestros estados anímicos, con la idea de que se nos dio algo para curarnos. Y esto es una cosa poderosísima.
Hay muchas personas que dicen que ese es el poder de la mente, ¿no? Es que realmente yo me curé solamente con la voluntad de saber que me estaban curando. No, ahí más bien tendríamos que preguntarnos si estábamos enfermos realmente. ¿Qué era lo que nos estaba generando esa enfermedad? Por ejemplo, podremos tener un catarrón terrible y decimos, no me voy a tomar ningún antibiótico. Mejor me tomo este tecito que me dio mi abuela y me envuelvo en mi frazada de cuando era niño y al otro día amanecemos mágicamente aliviados. No teníamos gripa. La gripa no se quita porque nos tapemos con una frazadita, no se quita con nada. Es un virus. Ahí el asunto es que si nosotros nos sentimos mejor, no teníamos ningún catarro, no teníamos gripa. Lo que estaba sucediendo es que estábamos muy estresados y al momento de sentirnos contenidos con esos medios que estamos usando, se nos baja la ansiedad y se nos quita la enfermedad. Y lo mismo va pasando justamente con estos tratamientos alternativos. Nos puede hacer sentir mejor. ¿Por qué? Porque estamos en esta idea de que nos estamos ayudando. Pero tiene un límite eso. Si uno está enfermo, por ejemplo, de VIH y se toma un placebo, le aseguro que no se le va a quitar el VIH. Así como no se nos va a quitar una locura crónica porque estamos tomando algún tratamiento alternativo y realmente creamos en él. Eso simplemente no sucede y por ahí hay una cosa ahí relacionada con la brujería que yo creo que regresando del bloque comercial podremos hablar de ella. Vamos a ir un pequeñito bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de las terapias alternativas en los padecimientos mentales. Y hay un aspecto importante a señalar aquí, ¿no? En la mayoría de estas terapias alternativas, y también cuando se trata de malestares físicos, ¿no? Pero sobre todo, creo, cuando se trata de una condición asociada con lo mental, la declaración más usual es que la condición para que funcione es que la persona crea casi ciegamente en algo, ¿no? Ya sea en la persona que puede estar dando la hipnosis, por ejemplo, que es una terapia alternativa, es decir, como en algún ungüento que se tiene que ir cargando siempre cerca del pecho para que recoja las vibras de bla, 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 bla. Son ahí unos choros bastante interesantes, ¿no? De analizar. Pero la premisa en general es que crean. ¿Y qué hay con esto? Aquí va de por medio, en gran medida, la cuestión de la sugestión. La sugestión que queda muy bien ejemplificada con la hipnosis y que en otras ocasiones, hablando de hipnosis, la hemos mencionado. La sugestión consiste básicamente en otorgar a una persona o a un objeto, a un grupo, etcétera, pero vamos pensando en el ejemplo de la hipnosis, a una persona se le otorga el rango, digamos, de el ideal del yo. ¿Qué significa esto? Que esta persona, así como en determinado momento, hay cosas que todos los que nos están escuchando, hay cosas que puedes hacer, que físicamente y en concreto podrías llegar a hacer, como abofetear a un anciano en la calle. Podrías, en concreto podrías, pero tú no puedes hacerlo, simplemente no puedes hacerlo, no podrías. Hay algo más allá que te detiene de hacer ese tipo de cosas. Y esto, bueno, va pegado con nuestra conciencia moral, ¿no? Es distinta en cada persona, por supuesto. Personas que no pueden ir al baño en el campo, por ejemplo, ¿no? Que no pueden, en verdad no pueden, no por algún impedimento en concreto o físico, sino que hay algo que les impide, y lo mismo que les puede llegar a impedir robar, lo mismo que les puede llegar a impedir ser violentos en determinadas circunstancias. Y es que hay, digamos que nos dirigimos nosotros mismos, nuestra conciencia moral, en función a este ideal que tenemos, ¿no? Y este ideal, de alguna u otra forma, nos gobierna en ese sentido moral, ¿no? Que podemos
y más bien que debemos y que no debemos de hacer. Es tan fuerte que probablemente tú te has topado con algunas circunstancias que en verdad no podrías hacer, simple y sencillamente no podrías hacer. No, algo te detendría justo antes de intentar hacerlo. Y este lugar de comando, digamos, se le otorga a la persona que está llevando a cabo la hipnosis durante la sugestión hipnótica. Hay personas que son propensas o que tienen facilidad para caer en sugestión hipnótica y hay otras personas que no. Esto depende sobre todo de qué tan fuerte esté el psiquismo y qué tan establecidos estén los límites que uno se va poniendo, ¿no? Un psiquismo más frágil es un psiquismo más susceptible a la sugestión de cualquier tipo, no nada más a la sugestión durante una sesión hipnótica, sino a la sugestión de un comercial, estos comerciales que te dicen que si no lavas las manos de tus hijos con el jabón, ese del nombre que no puedo decir al aire, entonces van a morir por bichos porque pintan ahí de colores los bichos como se los están llevando los niños a la cara y a todo el cuerpo porque el mundo está sucio, ¿no? Entonces, una persona mucho más susceptible a la sugestión, por supuesto que va a caer en una angustia tremenda y va a estar ahí descarapelándole las manos a los niños con cualquier cantidad de desinfectantes, ¿no? Pero vamos a pensar ahora en una persona que está padeciendo una enfermedad mental grave. Evidentemente el psiquismo está muy frágil y evidentemente la sugestión entra casi en automático, ¿no? Entonces esto genera, lamentablemente, a veces se dice, por ejemplo, que un sádico es la pareja perfecta para un masoquista, ¿no? O viceversa. Pero, bueno, pues es en un sentido irónico, porque verdaderamente se conforma ahí algo hiperdestructivo, ¿no? Si juntas a dos personas sádicas, bueno, pues de menos se van a defender, se van a alejar, cada uno va a tomar su camino. Pero si juntas a un sádico y un masoquista, entonces ahí va a haber algo potencialmente destructivo que va a ir creciendo. Lo mismo con esto, ¿no? Si hay una persona dispuesta a darse ese lugar de sabio, semidios, qué sé yo, ¿no? Mago, chamán, etcétera, que conoce y habla con los del más allá, y luego hay una persona susceptible a creerle, entonces hacen una pareja perfecta, perfectamente destructiva, ¿no? Y mucho más destructiva, por supuesto, para la persona que va ahí con la intención de tratar un padecimiento. Fíjate, Gaby, tenemos una participación, nos está diciendo Marta. Es muy cierto el tema de la sugestión. Puede servir también para bien. No sé si sea una pregunta o sea una afirmación, pero es una afirmación. Muy bien. Vamos pensando un poquito en eso, en si la sugestión es buena. Imaginemos que es así como el argumento que por lo general sale de la hipnosis, ¿no? Pero bueno, es que si te están sugestionando para bien, pues entonces debe de ser bueno. No. Porque están sugestionando. La respuesta corta es no. No es buena en ningún sentido. Sugestionarnos quiere decir hacer una construcción falsa, artificial, encima de nuestros pensamientos para que nosotros actuemos de cierta manera. Y eso nunca puede darnos un buen resultado. Esto fue una cosa que se topó Sigmund Freud hace ya muchos años. ¿Qué serán? Son 130, son como 170 años de esto. Y no, creo que ya lo maté antes. Bueno, ya va más de 100 años de que sucedió esto, mucho más de 100 años. Y el asunto acá con las sugestiones es que no se pueden sostener. Simplemente no se pueden sostener en nuestro psiquismo porque es una cosa externa. Es como esta cancioncita que de repente se nos pega, ¿no? Y uno puede decir, ay, mira, me quedó bien grabada, pero ya después de un rato se nos va a olvidar.
tarde o temprano se nos va a olvidar. ¿Por qué? Porque va perdiendo su fuerza, va perdiendo ese poder de adhesión que tuvo a nuestro pensamiento. Y lo mismo sucede con la sugestión. Por ejemplo, si nosotros tomamos a una banda de maleantes y los sugestionamos de la mejor manera para que hagan el bien, para que ahora utilicen sus habilidades de rateros para hacer el bien para los demás, árboles, lo que quieran, no va a pasar. Tal vez en el momento los pongamos a trabajar. Yo no podría decir, este es un triunfo más de la psicología conductista. Pero no. Porque hay un inconsciente. ese es el punto, ¿no? Nuestro inconsciente se va librando de este tipo de formaciones porque son cosas que se nos pusieron encima. Haga de cuenta como si nos hubiéramos puesto un sombrero. Ya que nos pusimos un sombrero, después de un rato nos va a hartar y nos lo quitamos. Lo mismo pasa con la sugestión, porque no estamos cambiando el fondo del asunto. Por ejemplo, con esas personas que esta banda de maleantes hipotéticos que le estaba diciendo, no los estamos convenciendo, no los estamos transformando, no se están rehabilitando de sus malas mañas, sino que simplemente les estamos dando una razón para que hagan algo bueno. ¿Sí ve? Les estamos poniendo... Y una razón falsa, lamentablemente. Es una razón falsa. ¿Por qué? Cuando hay razones reales. Y muy poderosas, ¿no? Realmente muy poderosas. Ese es el asunto de la sugestión. La sugestión nunca puede ser utilizada para bien, porque es falso lo que estamos poniendo en una persona. Y esto es un tema hasta complicado, por ejemplo, en el consultorio, porque muchas personas piensan... El otro día me acuerdo que vi un videito, Gaby, de un terapeuta, del trabajo de un terapeuta, con unos dibujos muy bonitos, pero... Regresando al bloque comercial, le cuento la historia nada más para continuar un poquito más con esto de la sugestión y por qué definitivamente no tendría que ser nuestra alternativa para ninguno de nuestros problemas. Le recuerdo los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, ya para concluir con este tema. Y quisiera retomar esta participación que tuvimos el bloque pasado a propósito de la sugestión. Y bueno, tratar de esclarecer un poco más por qué decimos que no es algo positivo. Lo que ocurre aquí es que en la mayoría de las ocasiones, ante cualquier tipo de padecimiento, no necesariamente se debe de tratar de un padecimiento grave, es más, puede ser incluso una circunstancia difícil de la vida simplemente, ¿no? Un problema con la pareja, problemas con los hijos, qué sé yo. Es habitual asumir que la ayuda terapéutica está asociada, si no es que se asume que de hecho se trata de decirte qué hacer, ¿no? Y decirte quién tiene la razón y qué se vale y qué no se vale. Y realmente no es así. En realidad no se trata de eso. ¿Por qué? Porque no existe un tratado universal de las cosas que deberían de ser. Cada quien va haciendo su propio camino y por supuesto va teniendo sus propias consecuencias, ¿no? Que pueden ser positivas y pueden ser negativas, dependiendo de cada circunstancia, ¿no? Entonces, el papel, bueno, pensándolo desde el psicoanálisis específicamente, del terapeuta es esclarecer, es aclarar, no dirigir. ¿Por qué no se dirige? Porque la finalidad de todo el trabajo de análisis es que la persona recobre o bien pueda crear su propia capacidad de decisión, que por sí misma la persona pueda tomar sus decisiones, que por sí misma pueda dirigir o redirigir su deseo. Entonces, si yo, en función a lo que asumo que es bueno, le digo que debería de hacer tal cosa, o que la pareja correcta entre los que está decidiendo, las que está decidiendo, es fulanita o menganita, no le estoy haciendo ningún favor, porque al yo colocarme en ese lugar, yo decía, la persona se pone en el lugar de el ideal del yo.
diría Lacan, en el lugar del sujeto supuesto saber, ¿no? Yo lo soy todo, yo lo sé todo, yo soy la verdad, entonces yo te voy a decir la verdad. Eso es mentira, no existe tal cosa. Entonces, si una persona está dispuesta a ponerse en ese lugar y tomar las decisiones por ti, entonces esa parte tuya va a seguir flaqueando a final de cuentas, ¿no? Es lo mismo, y retomando esto que yo decía de la muleta, que le está gangrenando el brazo al otro, si yo le puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Quítate esa muleta y ahora yo te voy a cargar, ¿no? Para que no uses la muleta. Ah, perfecto, ya no tengo muleta, ya no me está gangrenando, ahora solo estoy totalmente inutilizable, ¿no? Ahora solo todo mi cuerpo depende de que tú me cargues. No te estoy haciendo ningún favor. La idea, realmente la finalidad, es que tú recuperes tu capacidad de caminar por ti mismo, pudiendo prescindir de la muleta y pudiendo prescindir del analista también. Eso es muy importante, que en determinado momento ya vaya por cuenta propia esta capacidad de razonamiento, de hilar, de conectar, de esclarecer y de decidir. Entonces, una sugestión pues no puede ser positiva. ¿Por qué? Y esto en muchas ocasiones lo sacamos a flote, ¿no? Si yo le digo a un niño, por ejemplo, y toda la vida únicamente tiene contacto conmigo, esta persona, yo soy quien lo está educando, y le digo que nunca debe acercarse a la estufa, porque está prohibido acercarse a la estufa. Yo lo puedo hacer pensando en que es lo mejor, porque si se acerca a la estufa se va a quemar y se puede hacer daño, etcétera. Pero no le estoy dando ninguna herramienta como para que use la estufa sin hacerse daño, ni ninguna herramienta para que pueda cocinar en el momento en que yo me muera, por ejemplo, ¿no? No, entonces ese niño está lisiado, a final de cuentas, está lisiado mentalmente porque yo lo lisié, porque no le estoy explicando el por qué, no le estoy explicando cómo sí puedo utilizarla, sino que fácilmente yo le estoy cocinando todos los días y yo todos los días le estoy diciendo únicamente que es peligrosísima la estufa. Esto no tiene sentido. Tiene sentido que una persona poco a poco vaya acercándose, vaya entendiendo y vaya creando su propia capacidad para todo lo que tiene que ver con la sugestión, en especial este tipo de cuestiones que además son bastante lucrativas para las personas que se dedican a ello. Definitivamente no apuntan a que la persona sea autosuficiente, ni siquiera que le sume un poquito a su autosuficiencia. Y fíjate, Gaby, ahorita estaba intentando recordar el tratamiento en específico que le estaba platicando, más bien el video que le estaba diciendo antes del bloque comercial. No sé si tú también lo pudiste ver, Gabriela. Era esta idea, era una caricatura, una animación más bien, de cómo un terapeuta, digamos que recibía el diálogo de la persona que estaba yendo a su consultorio, y luego dentro de su cabeza, con un martillo, con una cara de felicidad, el martillo tenía una carita feliz, le daba de martillazos al discurso que tenía una forma de pececito muy molesto, muy triste, le daba de martillazos y se lo regresaba feliz a la persona, y entonces la persona tenía esta cara de júbilo, de felicidad, le daba las gracias a su terapeuta y se iba. Y esto se iba planteando como si fuera el quehacer del terapeuta. Y esto es justamente el asunto de la sugestión. ¿Sí ve? Es, como le estaba diciendo, es un tema muy delicado el asunto de sugestionar a las personas dentro del consultorio, o de hacer cualquier tipo de cosa que sugestione a los otros. Porque en muchos momentos hemos hablado acá de los núcleos ambiguos en las personas, del núcleo ambiguo de las personas. Y es una estructura mental muy común, muy común, y que justamente se va caracterizando por este aspecto camaleónico, que lo que se le da lo actúa, lo que se le da lo vive como si fuera cierto. Y esto va creando un cascarón de persona
y literalmente es un cascarón porque no hay nada por dentro. Y estos cascarones, como cualquier otro cascarón de huevo, se truenan muy fácilmente, muy fácilmente, y ahí es en donde vemos crisis digamos de salud mental muy graves en estas personas. ¿Por qué? Porque vemos cómo las personas se frustran y dicen, es que he tomado todos estos cursos, he leído todos estos libros, ¿y por qué no me siento bien? ¿Por qué no lo puedo hacer? Es que seguramente soy un estúpido, es que no me salen las cosas, no me merezco ser feliz, no vale la pena vivir, porque lo único que se nos dio fue ese cascarón. ¿Sí ve? No hay ningún trabajo terapéutico en eso. Es como muchas veces se piensa, ¿no? Que uno puede ir al psicólogo para que escuche un consejo, porque es una persona neutral que nos va a aconsejar. Ya que estamos dando consejos en el consultorio, perdimos el lugar del analista. ¿Sí ve? Porque no somos consejeros, somos personas que están trabajando con una técnica, somos personas que están buscando el inconsciente y que se está trabajando en transferencia. No es dar un consejo. ¿Por qué? Porque la figura del analista tiene todo digamos, como este prestigio frente a la persona, que la gente se cree lo que uno diga. ¿Sí ve? Y esto es una cosa que también sucede por ejemplo, con la radio o con la televisión. La gente, si lo escucha en la radio, lo ve en la televisión, se lo cree, ¿no? El otro día, bueno, ya tiene tiempo, estaban pasando uno de estos reality shows y en el momento en el que le estaba cambiando, había una psicóloga haciendo una intervención. Y una cosa era un circo, literalmente, lo que estaba pasando ahí en la televisión. Y eso es lo que las personas piensan que hace un psicólogo. Pues ¿quién va a querer ir con un psicólogo? Y los que vayan, pues se van a llevar una desilusionada tremenda. ¿Por qué? Porque es tomar este lugar de autoridad, de que yo te voy a decir cómo debes de vivir. Y esto no. Eso simplemente no hay nadie que tenga esa autoridad moral para decirle cómo vivir. Tiene que ser una conclusión a la que cada uno tendría que llegar. Y cómo, en el trabajo del análisis, nosotros mismos tendríamos que llegar a esa conclusión. Eso es lo que se va diciendo con que uno es el que resuelve su problema. No lo hace solo. ¿Sí ve? Es un acompañamiento. Hay un cuidado en todo esto, pero tiene que ser algo propio. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. No, hasta luego. Se nos acabó el tiempo, yo estoy en las nubes. Que tengan muy bonito día y nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la tarde. Hasta pronto.